Hoy en la historia tenemos que recordar que por esta época dos funestos miembros de la camarilla de Hitler, de Adolfo Hitler, estaban acabando de diseñar la solución final. No es que en este año de 1941 hubiera iniciado la persecución contra los judíos, desde luego que no. La persecución contra los judíos venía ya desde hace tiempos y era un elemento esencial del proyecto político nazi, la destrucción de los judíos. Lo que no se había dicho es cómo se iba a cumplir ella. Entonces, ahí tenían el problema. Hitler empujaba y los grandes seguidores de estas órdenes de Hitler las estaban cumpliendo con unos crímenes atroces, unos fusilamientos en masa que es que uno lee la historia de ese tiempo y especialmente en los límites, lo que ocurría en los límites entre Alemania y la Unión Soviética, y aquello era aterrador, aterrador, y lo de Polonia y lo de muchos lugares. Pero faltaba el punto final, el punto culminante, que fue que tuvo precisamente ese nombre, la solución final. ¿Cuál era la solución final con los judíos? Exterminarlos. Así, lisa y llanamente. Conducirlos, deportarlos, conducirlos a los campos de concentración y asesinarlos. Eso iba en contravía con algunas necesidades económicas muy serias que tenía el régimen alemán en momentos en que estaba empeñado en una gran guerra. Y es que los judíos prisioneros les servían como una mano de obra barata, no, pues gratuita, prácticamente lo que les costaba la manutención, tener vivos a los judíos mientras adelantaban trabajos forzados al servicio del régimen, en la construcción de ferrocarriles, en la construcción de carreteras, en la construcción de puentes, en obras indispensables para que la guerra pudiera continuar. Pues bien, con Heydrich ya la cosa no tuvo vuelta atrás. Había que exterminar a los judíos, matarlos, asesinarlos. Los fusilamientos que se hicieron son sencillamente desgarradores, porque cuando uno piensa en el holocausto judío piensa siempre en los campos de concentración, que fueron desde luego un elemento pavoroso de la persecución y del aniquilamiento de los judíos en la época nazi. Pero no fueron el único, ni fueron el primero. Los fusilamientos masivos, la manera como los trataban, la manera como indiscriminadamente asaltaban grupos de judíos y los mataban a todos, aquello fue pavoroso. Pero la solución final es el elemento decisivo. Eso se le debe a Heydrich, quien moriría tiempo después, dentro de la guerra, no alcanzó a ser ahorcado en Nuremberg porque murió en plena guerra. Pero Himmler y la SS, que eran los grupos de choque contra los judíos, es decir, los que más judíos asesinaban, seguirían su camino e inclusive se haría un homenaje póstumo a la memoria de Heydrich por su imaginación y por su capacidad de inventar sistemas para asesinar a los judíos. Cómo los deportaban, cómo los mandaban en camiones y en carros de ferrocarril absolutamente inhumanos. Muchos llegaban muertos al otro lado, otros sobrevivían y sobrevivían en condiciones inhumanas en los campos de concentración hasta que les llegaba el turno de pasar a los hornos crematorios, que era una técnica que se impuso precisamente porque era más económico y porque era más eficiente. Por miles de judíos iban, les decían que era un baño el que les iban a dar y con gases asfixiantes les daban muerte. Eso, en suma, es lo que se llama el holocausto judío, que tiene que ver con la solución final, que es la que se decreta en 1941 por esta época. Había que matar a los judíos. ¿Por qué? Porque los odiaba Hitler. ¿Por qué?
porque eran ricos, porque eran inversionistas de capital, porque tenían grandes medios de producción y porque eran un peligro, era mucho mejor matarlos y robárseles cuánto tenían. Todo, todo, hasta las calzas de oro. A los judíos les quitaban hasta eso, les quitaban su casa, sus pertenencias, cuánto tenían, detrás de que eran los enemigos del régimen, los enemigos jurados de la raza aria, y había que exterminarlos, no era limitarlos, no era ponerlos en prisión, es una política de aniquilamiento que se vivió en los grandes campos de concentración y especialmente en Auschwitz, que es el que tiene la peor memoria, la más dura de las memorias, aunque fueron muchos otros los campos de concentración donde se exterminó a los judíos a partir de la solución final, cuyo documento fundamental apareció, según cuentan, un día como hoy, de la mano de Heydrich, y el documento es el T-179, número 461, para eterna e infamante memoria de lo que fue aquello. Y la gente, los alemanes, que presenciaban esto y lo presenciaban horrorizados, no tuvieron el valor de levantar su voz de protesta y de dejar ante el mundo su constancia de repudio por este acto atroz, uno de los más atroces que se han cumplido en la humanidad.